3 meses después de su aprobación, la reforma del sistema previsional empieza a tener efectos en el día de hoy, 1 de agosto. El Poder Ejecutivo publicó en estos días los primeros decretos reglamentarios. De a poco iremos conociendo el contenido de varios de ellos. Hoy concretamente vamos a concentrarnos en un decreto en particular, el que regula 2 cambios importantes que generaban mucha curiosidad. Uno, la jubilación activa, o sea, la posibilidad de que un trabajador del sector privado vuelva a trabajar después de jubilarse, cobrando al mismo tiempo la pasividad. 2, el retiro parcial flexible, que permite a la persona que, ya teniendo causal jubilatoria, acuerde con su empleador la continuidad en el trabajo, reduciendo al menos en una tercera parte la carga horaria y la remuneración correspondiente. ¿Cómo funcionan estas alternativas? Eso es lo que vamos a desmenuzar en los próximos minutos. Estamos con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. Doctor Cabrera, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Antes de entrar en la aplicación específica de estos cambios, le pido que veamos brevemente el trasfondo, no sé cómo llamarlo, la parte filosófica, ¿no? Puede sonar contradictorio esto de jubilarse y seguir trabajando. Sin embargo, el doctor Rodolfo Saldain, que ha sido uno de los principales redactores de la reforma, lo considera un nuevo derecho. ¿Usted lo ve así también? Sin duda es un nuevo derecho, porque es lo que se consagra. En definitiva, no se consagra una obligación. O sea que en definitiva, la posibilidad de hacer algo que hasta ahora no se podía, formalmente es un nuevo derecho. Sustancialmente, creo que también es un nuevo derecho, porque tiene relación con un concepto que me parece que está muy vigente en todo el mundo hoy, que es el envejecimiento activo, que es el nombre que este capítulo tiene, y que parte del presupuesto de que las personas, por la calidad de vida y por la expectativa de vida que se mantiene en la actualidad, al jubilarse, las personas que están jubiladas hoy con 70 años son personas absolutamente activas. Seguramente nosotros estamos cercanos a las edades de jubilación en nuestro régimen actual y seguramente nosotros no nos sentimos en una instancia que nuestra vida está terminando. Nosotros, digresión, hemos trabajado, por ejemplo, con la Fundación Astur de Enrique Iglesias, en los grupos CREA, en tener CREAs dentro de los complejos de vivienda, para generar actividades que buscan precisamente el envejecimiento activo. O sea, está bien, puede ser trabajo, puede ser un coro, puede ser una actividad artística, pero en definitiva hay una actividad de la tercera edad que existe y que me parece válido que sea reconocida. Y dentro de eso, tal vez no en términos tan filosóficos, me parece evidente que hay personas que estando jubiladas seguramente tienen voluntad de trabajar y hoy muchas de esas tal vez lo estén haciendo fuera del mercado formal. Bueno, esa es una de las razones para esta normativa. Se busca regular situaciones que ya se dan en negro, digamos. No, yo no creo que ese sea no es el motivo, pero creo que va a ser una consecuencia, porque seguramente si una persona hoy jubilada le ofrecen hacer un trabajo y lo quiere hacer o lo necesita, seguramente lo va a intentar hacer. Entonces, me parece que reconociendo un punto de partida que puede darse, un régimen como el que se plantea ahora, va a facilitar regularizar y hacer de manera formal situaciones que presumiblemente se den en la práctica de manera informal y aquellas que no se dan de manera informal, habilitarse a que se den si no se están dando. ¿También está de por medio la admisión de que las jubilaciones no son suficientes? Puede ser, sin duda si una persona busca trabajar estando jubilada puede tener 2 motivos. Uno es que se sienta con ganas de hacer cosas, otro es que necesite hacer cosas porque el dinero no le alcanza, ¿sí? Me parece que es un razonamiento absolutamente válido y me parece que es válido si una persona quiere buscar caminos formales para mejorar su situación, dárselos. Bueno, vayamos ahora sí puntualmente a los cambios, a lo que entra en vigor justamente a partir de esta jornada. Y antes de seguir, una aclaración. Hasta ahora ya existía la posibilidad de trabajar libremente estando jubilados, pero existía solo para una parte de la población, ¿no? Exacto. Funcionarios públicos, militares, policías, bancarios o
digamos, los vinculados a la caja de profesionales. No existía en industria y comercio, que en definitiva es la gran caja de las personas. Entonces, una persona que se jubilaba en industria y comercio no podía volver a trabajar en industria y comercio. ¿Qué le quedaba a una persona con 60 años jubilada en industria y comercio? Hacerse policía, estudiar una carrera y ser profesional, o ingresar al Estado y estar en la caja civil. Por eso el sistema no operaba. Sí, no era algo sencillo a esas edades, digamos. No era posible, naturalmente no era posible. Entonces, lo que el sistema cambia ahora es que permite, dentro de industria y comercio, rural, doméstico, poder jubilarse y volver a trabajar en ese mismo sector de actividad. Entonces, ahora sí va un colectivo que tiene sentido el derecho que nace, y que estimamos que va a ser utilizado porque es mucho más cercano a la realidad que lo que sucedía antes. Bueno, a grandes rasgos, esto de la jubilación activa implica que ahora la persona jubilada del sector privado puede cobrar su ingreso de pasividad y a la vez trabajar percibiendo un salario. Bien, ¿no? Pero hay algunas condiciones. Sí, tenemos a grandes rasgos tenemos 4 opciones en 3 hipótesis distintas, que es un jubilado, un activo dependiente o un activo no dependiente. Bien. Básicamente esas son las 3 condiciones que tenemos arriba de la mesa. Empecemos por la primera que mencioné, que es una persona que está jubilada. Una persona que hoy está jubilada en industria y comercio puede volver a trabajar, y en principio no hay ninguna cortapisa de eso, partiendo de la base que es una persona que está jubilada por una jubilación común. Si la persona tiene una jubilación por incapacidad, naturalmente no puede volver a trabajar, porque se jubiló por una condición que era una incapacidad. Pero entonces remarquemos eso. El derecho se habilita para los que ya están jubilados también, ¿no? No es que rige solo para los nuevos jubilados, vale para los que ya están jubilados. Para los que estén jubilados de industria y comercio, rural, servicio doméstico, que por jubilación común, que no tengan una jubilación por incapacidad, que no tengan servicios bonificados o que no sean de jubilación civil. ¿Qué más? Volviendo civil. Esas son las tres condiciones. En ese caso, la persona a partir de hoy podrá tener una oferta de trabajo, una empresa estará interesado que esa persona venga a dar una mano, incorporarlo a su planilla, y va a ser la empresa la que, como hace siempre con sus nóminas, lo va a incorporar a su plantilla de trabajo de manera regular. ¿Ah? O sea, nosotros, es parte de nuestra adaptación de nuestros sistemas, analizaremos nóminas y ahora le agregamos una condición más, que es ver si esta persona está en las condiciones para poder ingresar. Pero la persona no tiene que hacer nada excepto conseguir el trabajo o hacer su contrato de trabajo. Bien, ¿ah? Pero antes de seguir, de vuelta, puntualización importante. Esa persona que dijimos que ya estaba jubilada, a partir del momento en que entra a trabajar, supongamos, en una empresa, ¿sigue cobrando su jubilación tal cual? ¿Va a cobrar su jubilación? 100%. Sí. 100%. Continúa cobrando su jubilación, tanto la BPS como la de la FAP. Sí. No hay ningún cambio. Mantiene su jubilación. ¿Y qué pasa con su salario? Bueno, cobra por su lado el salario y hace aportes por ese salario. Y hace aportes de manera regular y eventualmente después, con el tiempo, reformará su jubilación con esos años que incorporó, si es que trabaja tantos años. O sea, cuando llegue el momento del cese definitivo de actividad de esa persona, podrá eventualmente o no reformar su jubilación. Podrá eventualmente ganar algo más de jubilación. Eventualmente, dependiendo del caso concreto, ¿no? Bueno, pero estábamos considerando la posibilidad el caso una persona ya jubilada al día de hoy. Déjeme agregarle una cosa. Esa persona va a tener todos los beneficios de las prestaciones de actividad, excepto el seguro de desempleo. Ah, esa es una aclaración importante. O sea, va a tener seguro de enfermedad, va a tener asignación familiar, si eventualmente, o sea, va a tener todas las prestaciones de actividad excepto el seguro de desempleo. Si la persona se queda sin trabajo, no cobra una prestación de actividad, sino que sigue cobrando su jubilación y tiene la cobertura por su jubilación. Muy bien. Pasemos a las otras situaciones. Las otras situaciones, pasamos a trabajadores activos y distinguimos entre dependientes y no dependientes. Vamos con un trabajador activo dependiente. El primer caso sería una persona que tiene un trabajo, tiene las condiciones para jubilarse y opta por un retiro parcial flexible. Esto es, puede reducir su jornada de trabajo de 1/3 hasta la mitad
en acuerdo con su empleador, jubilarse por ese porcentaje que deja de trabajar y seguir cobrando el salario por el porcentaje que mantiene trabajando. Va a cobrar una jubilación proporcional a ese tiempo y el día que se jubile completamente se va a reformar la jubilación y cobrará la jubilación completa. A mí esta es una modalidad que me parece sumamente interesante como opción, para generar el recambio generacional dentro de las empresas. A mí me parece que esta es una opción que perfectamente puede acompañar la salida transicional de un trabajador veterano que empieza a retirarse y la incorporación de un trabajador joven y una suerte de mentoreo entre el que se va y el que viene, agarrando el mejor de los dos mundos. A mí, particularmente, es una apreciación personal, me parece que esta es una opción muy interesante para que no se produzca el cambio brusco del trabajador, bueno, ya estás en edad, andate y traigo un muchacho joven. A mí esta me parece que puede ser una opción muy válida para las personas y para las empresas. Y para los jóvenes, entre comillas, que entran a cubrir esas horas. Para permitir. Yo siempre bromeo con el ejemplo de decir, bueno, los viejos mozos de bar, a eso que uno iba de toda la vida y que después empezaron a desaparecer y empezaron a aparecer muchachos jóvenes. Bueno, me parece que ese tipo de transición, me parece que esta opción la da. Usted dijo recién, el decreto establece alguna condición. El trabajador deberá reducir al menos una tercera parte y no más de la mitad, tanto la carga horaria diaria, semanal o mensual, como la remuneración correspondiente. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen estos límites? Bueno, a ver, yo creo que los límites buscan dar un contexto a un accionar que yo supongo que aparte va a ser más simple que los límites. Yo no creo que nadie reduzca un 43%. O sea, me parece que hay un mínimo para que tenga sentido el cobro, pero tiendo a pensar que vamos a trabajar por mitades. Sinceramente... Que la persona va a seguir trabajando la mitad de su horario. Me parece que la opción más razonable es, para la empresa y para la persona, es trabajar por 50%. Pero bueno, la opción está dada a partir de un límite, porque menos de un tercio también estaríamos hablando de un proceso que los beneficios no tendrían mucho sentido, ¿no? También dice el decreto, las condiciones que se establezcan deberán estar por escrito y no podrán variar en un plazo de 6 meses, salvo fuerza mayor o circunstancias que constituyan notoria mala conducta. ¿Por qué? ¿Por qué se establece esto? El decreto busca darle garantías y prever las posibilidades de que pudiera haber algún tipo de trampa o obligación. Digo, en definitiva, que alguien le impusiera una condición a otra persona. Entonces, busca dar límites que por supuesto pueden ser manejables y analizables con el funcionamiento, pero lo que busca es dar ciertas garantías, entre otras cosas la acreditación por escrito del acuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuánto cobra como jubilación? La proporción de la jubilación que debía cobrar si se hubiese jubilado completamente. ¿Y cuánto aporta al BPS? Lo que le corresponda seguir aportando conforme al salario que le queda vigente. ¿Y en cuanto a derechos? Mantiene todo, prestaciones, etcétera. Mantiene todos los derechos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el seguro de desempleo? Y el seguro de desempleo no lo va a mantener. Ajá. En ese caso, me queda la duda. Confieso que en este caso los decretos son tan frescos que le tendría que poner una mirada en detalle. En principio le diría que no lo mantiene. Por el mismo concepto que está cobrando, tiene otra prestación que es la de pasividad. Pero aún así puedo dejar un tilde de duda en la respuesta, mal que me pesa. Ahora después lo ajustamos en todo caso. Pero seguimos, vamos a considerar otras posibilidades en un minuto nada más. Seguimos en diálogo con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. Seguimos viendo las posibilidades estas de jubilación activa, ¿no? A ver. Me quedo en la pregunta anterior, efectivamente no tiene derecho al seguro por desempleo. Tuvo tiempo ya. Le pago para una mirada, pues me hizo dudar un segundo, pero no, mantenemos la misma lógica. La siguiente opción sería una persona que tiene múltiple empleo, en cuyo caso, si tiene las condiciones necesarias para jubilarse por uno de ellos, lo puede hacer y mantenerse en actividad en el resto de los empleos que tenga. Esa posibilidad hoy no existía. No. Hoy había que jubilarse en los dos lados. En los dos lados. O sea, caso típico, mi ejemplo siempre es un periodista. En definitiva, trabaja en una radio, en un canal y en un diario,
una actividad típica de múltiple empleo. Si llegaba a la jubilación en uno de esos medios, tenía que precipitar las otras jubilaciones también. Todo el resto de las salidas. Bueno. Entonces, en este caso, esa persona, de vuelta, teniendo las condiciones necesarias para poder jubilarse, se jubila y mantiene otra actividad. Y después le aplicamos las mismas reglas. Va a cobrar el 100% de la jubilación por el trabajo del cual se jubiló, va a seguir trabajando y haciendo sus aportes de manera normal, y el día que tenga condición de jubilarse de los otros trabajos, reformará la jubilación y se jubilará. ¿Qué más? Para terminar con la recorrida. Bueno, acá con los dependientes ya manejamos las dos posibilidades: retiro parcial flexible o jubilación de múltiple empleo. Nos queda la tercera, que sería se jubila la persona, o sea, está trabajando, tiene las condiciones para jubilarse siendo un trabajador dependiente, y se jubila, y ahí se abren dos posibilidades: que vuelva a trabajar en otra empresa, o en la misma empresa o una empresa del mismo grupo económico. Si es en la misma empresa o una empresa del mismo grupo económico, el decreto establece un plazo mínimo de 6 meses. O sea, no puede continuar de inmediato en la misma empresa. De inmediato. Es una medida de protección para que no se generen situaciones tal vez de obligación de jubilar para volver a empezar. Se ha buscado un plazo que mínimo, pero por lo menos que mantenga cierta garantía de que eso es un proceso natural. A los 6 meses puede volver a incorporarse a la misma empresa. ¿Y puede volver al mismo cargo, a la misma tarea que desempeñaba antes? Sí, no hay ningún tipo de cortapisas en ese punto. La otra posibilidad es que trabaje en otra empresa. En cuyo caso los 6 meses no es un límite y comienza a hacerlo al otro día. Uh-huh. Y en cuanto a carga horaria, la que quiera. Naturalmente que sí. Es un nuevo trabajo que lo hace con independencia de la jubilación que está cobrando. Bueno, y de nuevo, las preguntas que yo le hacía para los otros casos, en ese caso, en este que estamos considerando, cobra el 100% de su jubilación, tanto la de BPS como la FAP, y por otro lado cobra el salario. Sí. ¿Qué más? En cuanto a prestaciones... aplicamos la misma regla del dependiente. Va a tener seguro, las grandes prestaciones va a tener seguro de enfermedad y no va a tener seguro de desempleo. Uh-huh. Que parece que son las dos grandes prestaciones de actividad que por regla todos los trabajadores tenemos. El resto habrá que mirar cada caso concreto, si cobra asignación familiar, si no cobra, pero en definitiva tiene derecho a todas las prestaciones de actividad menos el seguro de desempleo, porque esa prestación de actividad busca paliar una situación que en el caso no se produce porque tiene otro ingreso. Que sería lo mismo si fuera un trabajador en actividad que tuviera otro trabajo y no podría cobrar el seguro de desempleo. Uh-huh. Bien. Bueno, y ahí se nos terminaron la casuística de trabajadores dependientes y pasamos a trabajadores no dependientes. A ver, aclaremos en primer lugar qué quiere decir eso de no dependientes. Trabajador no dependiente es un patrono, es el titular de una empresa unipersonal, uh-huh. Es el socio de una SRL, en fin, es una persona que reviste la condición de patrón. Digamos, vale tener presente que en el universo empresarial uruguayo casi el 90% de las empresas son MIPYMES, ¿no? Uh-huh. Cuando uno habla de patronos, muchas veces está hablando de pequeños empresarios, titulares de empresas unipersonales, con o sin dependientes. En definitiva, no estamos hablando de grandes ejecutivos, sino de personas que en vez de ponerse en la relación laboral del lado de la dependencia, lo hacen desde el punto de vista del emprendedor actuando como patrón. En esta categoría se diferencia si la empresa ocupa o no personal, ¿no? Hay dos posibilidades, dos caminos. Y tenemos dos caminos. La persona tiene que tener 65 años o más y haber mantenido actividad como no dependiente durante los últimos 3 años. Y en ese caso tiene dos opciones. Una es dejar de hacer los aportes y mantenerse en actividad, pero sin aportar. Y mantener personal dependiente. En cuyo caso la persona alivia su situación económica, no por cobrar una jubilación, sino por dejar de aportar. Se sigue manteniendo en actividad. Los años que siguen, como no tienen aportación, no se le computan para la jubilación. Uh-huh. O sea, la persona ya tiene que haber obtenido los años necesarios y opta por decir, bueno, no voy a seguir mejorando mi jubilación, dejo de aportar acá, tengo
un afloje porque no hago los aportes y mantengo mi empresa funcionando con personal dependiente, tiene que mantener el personal que tenía en el año previo, o sea, no puede perder las fuentes de trabajo. Sí, sí, hay condiciones ahí, ¿no? Sí, o sea, si no ocupa personal, puede dejar de aportar y seguir trabajando. Sí. Si ocupa personal, puede jubilarse, pero tiene que mantener el personal. ¿Qué personal? El que tenía antes. O sea, no puede ir a una reducción de personal. O por supuesto podría incorporar personal, ¿no? ¿Ah? Pero el límite es que las fuentes de trabajo se mantengan. Que ese también es una situación donde me parece que muchas personas, porque lo he recibido a lo largo de esto, también pueden llegar a utilizarlo de manera razonable, ¿no? Me parece que es otra de las posibilidades que abre la nueva ley, que me parece que pueden ser de utilización razonable. Estoy mirando, mientras lo escucho, el WhatsApp y bueno, pasa lo que era de esperar. Cantidad de comentarios, preguntas, dudas. Entonces le propongo que hagamos una pausa por acá y tratamos de aclarar lo que se puede aclarar, lo que no haya quedado claro todavía, antes de continuar con estas disposiciones de la Ley de Reforma del Sistema Previsional que entran justamente en vigor en el día de hoy. De agosto. En esta fecha, la Ley de Reforma del Sistema Previsional empieza a tener sus primeros efectos prácticos. Entran en vigor varios de los cambios incluidos en la ley y de ellos, tal vez el que despierta mayor curiosidad es el capítulo titulado Envejecimiento Activo. Allí se habilita la posibilidad de que los trabajadores del sector privado se jubilen, pero vuelvan a trabajar cobrando su jubilación y su nuevo salario como empleados, y además se introduce el retiro parcial flexible, que permite que la persona que ya teniendo causal jubilatoria acuerde con su empleador la continuidad en el trabajo, reduciendo al menos en una tercera parte la carga horaria y la remuneración correspondiente. A grandes rasgos, así funcionan, esos son los nuevos mecanismos. ¿De qué manera se los aplica? ¿Qué dicen los decretos que se han aprobado en estos días? Estamos conversando con el doctor Alfredo Cabrera, presidente del directorio del BPS. Abogado, graduado en la Universidad de la República, máster en Derecho de la Empresa por la UM, la Universidad de Montevideo. Fue inspector general del trabajo en el gobierno del presidente Lacalle Herrera y fue diputado suplente por el Partido Nacional en el periodo 2005-2010. Bueno, hay una cantidad de preguntas, difícil que las abarquemos todas porque además en algunos casos van a situaciones muy puntuales, muy particulares, ¿no? Pero bueno, todo este tráfico de mensajes da la pauta de que este asunto interesa. Por ejemplo, acá tengo esta duda: si soy trabajador dependiente y dueño de empresa de servicios personales, ¿puedo jubilarme como dependiente y mantener la empresa de servicios personales? Partiendo de la base que son dos situaciones distintas, sí. Si estamos aceptando que una persona
se mantiene. El tema es cuáles son los años de cómputo para la jubilación, pues en definitiva, si uso los años para una jubilación, esos años no, quedan comprendidos en esa jubilación. Pero en principio, más allá del caso concreto, sí. Como reglas generales, sí. Bueno, después hay preguntas a propósito de los derechos que se tienen en el caso de quien continúa trabajando pese a estar jubilado. Los jubilados que se mantienen activos, dijo recién el presidente del BPS, no tienen derecho al seguro de paro. ¿No? En esa actividad, en esa nueva actividad laboral, no tienen derecho al seguro de paro. Pero sí tienen derecho al despido. Es una de las dudas que aparece. Sí, por supuesto. O sea, sí, a ver, valga la redundancia, si tienen derecho al despido, por las características de la relación laboral y las circunstancias del egreso, tienen derecho a cobrarlo. O sea, se aplica las reglas de una relación laboral común. Si fue notoria mala conducta y se prueba la notoria mala conducta, no tendrán derecho al despido. Si era un contrato a término, por un arrendamiento de servicio concreto, no tendrán derecho al despido. Si era una contratación laboral por tiempo indeterminado, común y corriente, y se produce el egreso, va a tener derecho al despido. Porque está bien la pregunta, pero vale la aclaración. Uno es una prestación que recibe de su patrón. El otro es una prestación que recibe del Estado, el seguro de paro. En definitiva, hay dos orígenes distintos, ¿verdad? Uno es una prestación de actividad, de seguridad social, el otro es un derecho que le establece la ley como parte del cese de la relación laboral. También está la pregunta para ese mismo trabajador, para ese mismo jubilado activo, sobre licencia y salario vacacional. También lo va a generar. En definitiva, el trabajo pasa a ser independiente, excepto en las excepciones que expliqué, de la jubilación que tiene. O sea, hay que analizar la relación laboral como una relación laboral independiente con algunas limitaciones. Después hay comentarios también. Qué espantoso, vas a tener que trabajar toda la vida. Por favor, todos tenemos derecho a disfrutar de la vida luego de una vida de trabajo. Para eso, la jubilación digna, etcétera, ¿no? Me parece perfecto el razonamiento, y aclarémosle al oyente que no está obligado a volver a trabajar. Esto es lo que decíamos al comienzo, es un derecho para aquellos que quieran hacerlo, pero si el oyente no quiere volver a trabajar, nadie lo obliga. Después Cecilia recuerda que hasta ahora solo los docentes podían trabajar siendo jubilados. Sí, a ver, no solo los docentes, había lo que hablábamos al comienzo, dependiendo de las cajas. Ese concepto uruguayo de cajas que no dejó de existir hace muchos años, pero que nos gusta referirnos como cajas, pero en definitiva fue un poco lo que explicamos al comienzo, ¿no? Antes se podía hacer en distintos sectores de afiliación. Luego, hay una pregunta de otro tipo. Mauricio quiere saber si han evaluado cómo afectará esta modificación los rangos salariales. ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunta? Ahora, estos nuevos agentes que ingresan al mercado laboral tienen dos salarios, tienen dos retribuciones, por lo cual con menos se conformarían. O sea, hay un riesgo de salarios a la baja. ¿Han pensado en ese efecto? El mínimo es el mínimo del laudo salarial. Esto no busca que las personas cobren menos del laudo del sector. Las personas van a cobrar el laudo del sector, o sea que el piso de la remuneración va a ser la negociación salarial o el decreto del Poder Ejecutivo que fije el mínimo en el sector. Naturalmente, si la persona trabaja menos horas, podrá cobrar un salario menor, pero proporcional al valor hora o al valor de jornal diario. Pero no va a haber una tendencia a la baja, porque la negociación salarial se va a seguir produciendo en otro ámbito de la misma manera. Después, Facundo quiere saber cómo afecta a los jóvenes y nuevos trabajadores esto de que los más veteranos continúen en sus puestos más tiempo. Bueno, es una discusión, ahí vamos a otro tema, que sería la extensión de la edad para jubilarse, ¿no? Me parece que donde está planteada la pregunta no es acá, sino en la nueva regla. Bueno, quizás en las dos cosas, ¿no?
En las dos cosas. Puede ser, pero en definitiva... En una edad más alta para jubilarse y, por otro lado, en la posibilidad de que quien se jubila en realidad continúe en el puesto de trabajo, ¿no? Sí. O continúe ocupando puestos de trabajo. Es muy difícil hacer afirmaciones de qué va a suceder en el futuro. Fue una discusión que se dio durante el tratamiento de este proyecto, ¿no? Y que en definitiva es una discusión que tiene puntos de anclaje para una visión y para la otra. Yo creo que mi experiencia de la actividad privada y las veces o de anteriormente el Ministerio de Trabajo y ahora acá es el mercado laboral se va moviendo con naturalidad. Uno a veces cuando hay movimientos parte de la base que esos movimientos pueden generar grandes cambios, y a mí me parece que todo se va produciendo con una adaptación mucho más razonable. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en la OIT y me encontraba con sucursales de bancos que tenían máquinas y que no tenían personas, 30 años atrás, y uno decía, esto es imposible, ¿cómo podrá suceder esto? ¿No? Y después uno termina sucediendo y la gente sigue trabajando y los servicios se siguen dando. Hace muchísimo tiempo que no voy a un banco y lo termino haciendo desde una aplicación, y no hay un corte caótico que diga, bueno, aquel día fue el día que llegaron las máquinas y se fueron las personas. Son procesos que se dan con naturalidad. E insisto, creo que algunas de estas opciones, como el retiro parcial flexible, fomenta la inserción de los jóvenes. Ese caso sí, ese formato claramente, ¿no? Bueno, si alguien se retira de manera parcial, yo creo que fomenta, deja espacio para que venga el joven. Que venga el joven. Bueno, después hay otro oyente que destaca que lo positivo de estas herramientas es que generan más aportes para el Banco de Previsión Social. La perspectiva no es esa, pero bueno, sí, efectivamente, si hay más personas trabajando, hay más aporte. El crecimiento de la actividad se refleja en mayor aportación, es correcto. Sí, es una consecuencia natural. De la misma manera que la mayor desenvolvimiento de la economía produce mayor recaudación de IVA y también produce un beneficio para el Banco de Previsión Social en la medida que 7 puntos de la recaudación van a cubrir los números del banco. Es real, es así. Una persona que ya está jubilada hace 3 o 4 años puede reingresar en este momento. Sí, eso lo hablamos al principio, ¿no? Sí, puede. Sí, estas disposiciones no valen solo para los nuevos jubilados, valen para los que ya están jubilados. No, sin duda. Y repito que rigen básicamente para el sector privado, porque en el sector público esta alternativa ya existía, ¿no? Pero no existe jubilarse del Estado y volver a trabajar en el Estado. No, esa opción no está. No. Yo no me puedo jubilar del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y empezar a trabajar mañana en el Ministerio de Educación y Cultura. Perfecto. O sea, no es para volver a trabajar en el Estado. Eso es una limitación que lo dijimos al comienzo, no es civil. Pero las disposiciones valen para el sector privado. Bien. Y después un caso concreto, patrón de empresa unipersonal de más de 65 años. Quiere jubilarse y seguir trabajando, conservando puestos de trabajo. ¿Debe dar cese de su empresa? No, se jubila él. La empresa se va a mantener y los trabajadores se van a mantener. Va a tramitar su jubilación, pero la empresa se va a mantener porque si no, no podrían tener los empleados. Soy monotributista sin personal, no tengo personal. ¿Cómo es mi caso? Dice Fer. Si tiene las condiciones necesarias que dijimos recién, los mínimos que establece la normativa, puede jubilarse o puede dejar de aportar y mantenerse trabajando. Doctor Cabrera, cuéntenos para redondear esta parte de la entrevista cómo han sido estos días y cómo prevé que van a ser en el Banco de Previsión Social. Esto es una gita importante para ustedes, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos el fin de semana, tenemos un equipo de reforma de más de 100 personas, aproximadamente 100 personas que están trabajando casi que desde que el proyecto tuvo media sanción, planificando cómo iba a ser este proceso. Básicamente tenemos un comité de reforma, donde hay una gerencia de proyectos de sistemas y una gerencia de proyectos de transformación. Este proceso se fue dando de manera interna y el viernes a las 4 de la tarde indispusimos los servicios online del banco y empezamos durante todo el fin de semana, empezamos a primero cargar un servidor aislado, donde se le cargó todos los sistemas nuevos,
hacerle el testeo y la validación de los usuarios de ese servidor, y cuando ese sistema y ese servidor estuvo ok, se migró todo ese contenido a la granja de servidores del Banco de Previsión Social, y ahí nuevamente se generó todo el proceso de validación y testeo que llevó todo el sábado y todo el domingo hasta las 8:30, 9 de la noche, donde ya trabajando con casos reales, encapsulados para no modificarlos, todos los sectores le dieron el ok al sistema, que quedó estable. Empezamos las pruebas de regresión y dimos por cerrado la etapa de implementación de la reforma, que hoy está operativa. Ese es el marco general. Ese es el marco general y técnico. Después tenemos un gran desarrollo de capacitación interno. Esperamos llegar a fin de mes con unos 1.000 funcionarios capacitados internamente para poder hacer el asesoramiento correcto y la aplicación de las nuevas reglas, que es un tema muy complejo, ¿no? No es fácil. Y naturalmente estamos comenzando una campaña de medios. Si usted ingresa en nuestra página web, va a encontrar un landing o un mini sitio web donde lo reenvía a las preguntas más frecuentes y algunos de los trámites posibles para hacer. En definitiva, estamos empezando hoy, esperamos estar a la altura y hemos tomado las medidas para preverlo en este hito. El proyecto de reforma sigue trabajando porque en definitiva hay hitos para adelante que se siguen desarrollando, y esto va a seguir un trabajo que va a seguir por lo menos todo el año que viene mientras se siga elaborando. Pero a ver, de las disposiciones que cobran vigor en el día de hoy, yo elegí detenernos en este capítulo, ¿no? El del envejecimiento activo. De las otras que también entran en vigor hoy, ¿cuál resalta? Por lo menos en un titular. Bueno, hay en pensiones de invalidez hay cambios en las reglas, en pensión de incapacidad. Empieza hoy una prestación contributiva nueva que es para personas con síndrome de Down, que puedan con 45 años de edad y 15 de trabajo poder obtener esa prestación. Me parece que es digno de destaque, porque además eso fue una solicitud de los familiares de las personas con síndrome de Down, que optaron por buscar una prestación económica que fuera una prestación contributiva, que reconociera el trabajo de la persona y no una pensión por incapacidad. Entonces, eso, por ejemplo, es un nuevo beneficio que empieza hoy. Hay un nuevo régimen para el cómputo de hijos, hay adicionales por sistema de cuidados, hay adicionales por discapacidad severa. En definitiva, hay un montón de reglas que hoy se están poniendo en marcha, pero que no implican ningún cambio para las personas. Las personas que realicen sus trámites con habitualidad van a encontrarse con reglas nuevas. Por ejemplo, un tema que es un cambio importante es, en el caso de las pensiones, los ingresos de los familiares convivientes o no convivientes. Antes era un sistema binario, donde si pasaban el tope los convivientes, la persona no obtenía la pensión. Ahora eso se relativiza, porque se valoran los ingresos, se le resta y se le hace una proporción. Entonces, en definitiva, hay una serie de condiciones que tal vez darían para otro programa, pues la estoy haciendo muy abuelo de pájaro, que hoy se ponen en marcha. Y que básicamente son las que más nos han exigido, o no más, pero igual que tanto, cambios internos, pero que no se reflejan en la actividad de las personas. Yo lo decía, las personas en realidad no tienen por qué concurrir si no lo necesitan, porque en definitiva el banco hace sus trámites de manera online y además presencial. Las personas que ya tienen citas lo van a tener. En definitiva, no hay ningún cambio. Tenemos, si puedo decir, dos titulares. Uno es aquellas personas que deban registrar años anteriores a 1996 para completar su historia laboral, mayores de 60 años, les está corriendo un plazo que empezó el 1 de junio y que va hasta el 31 de mayo del 2025. Tienen 2 años para analizar su historia laboral y ver si hay que registrar más años. Las personas que tienen usuario registrado pueden entrar en la página web y pedir su historia laboral, y aquellos que no tienen usuario registrado pueden ir por el hall del Banco de Previsión Social y van a tener terminales de autoayuda donde con su cédula van a poder llevarse impresa su historia laboral. Por el otro lado, empieza hoy en vigencia
la reserva de derecho para ser asesorado hasta el 1 de diciembre de aquellas personas que tienen entre 40 y 49 años de edad y tomaron la opción del artículo 8 de la 16.713. Ese es un colectivo que le vamos a estar hablando de manera específica, pero hoy de manera online pueden solicitar el asesoramiento y reservan su derecho a asesorado. No estamos dando el asesoramiento en este momento porque el simulador para hacerlo no está pronto, porque requiere integrarle las nuevas reglas, ¿ah? Y cuando esté pronto se le va a dar hora, pero la tranquilidad de aquellas personas de este colectivo es que haciendo la reserva salvan su derecho a ser asesorados. Enseguida, en el final de la entrevista, más allá de que sobre algunos de estos puntos vamos a volver más adelante, tenemos que ir a fondo, tenemos que explicarlos. Bueno, quiero preguntarle por un asunto de coyuntura, sobre todo por la forma como se planteó esta situación que estaría dándose con los complejos de viviendas del Banco de Previsión Social que denunció el integrante del directorio en representación de las empresas. Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. Doctor Cabrera, el viernes pasado en una charla titulada Un empresario en el Estado, habló el integrante del directorio del BPS en representación de los empresarios, José Pereira. Allí hizo hincapié en la situación de los complejos habitacionales que administra el BPS, a los que llegó a describir como de estado calamitoso y verdaderamente triste. Es más, utilizó la expresión cementerios de gente viva. Ayer lo llamamos, habló acá en Perspectiva y ampliaba así su descripción. Donde vemos situaciones de indigencia o manifestábamos indigencia propio dentro de los mismos complejos, ¿no? Llegar a algún complejo de visita y encontrarnos con gente que uno se da cuenta que no puede estar sola o solo. En este caso, estoy recordando un caso particular y le preguntábamos sobre, o ingresábamos a la vivienda y llevaba varios meses sin luz y sin agua, ¿no? ¿Cómo es eso, perdón? Una persona vivía sola en uno de estos apartamentos con carencia de luz y agua durante varios meses. Sí. Bueno, eso es un ejemplo de las cosas que uno ve, lugares donde se encuentra con gente que ya el olor a abandono que sale de la propia vivienda, ya uno ya empieza a darse cuenta de que no, o llegar a un complejo y que la persona, sus propios vecinos del complejo digan, no, hace tiempo que no sabemos nada. Supongo que para usted un planteo como este no debe ser una sorpresa. Este tema se ha tratado en el directorio. ¿Qué dice usted como presidente? La verdad es que el director Pereira no ha hecho planteos de este tipo, no los ha hecho. Ayer en la entrevista sostuvo lo contrario, pero a ver, lo escucho. No, a ver, el Banco de Previsión Social tiene poco más de 6.000 viviendas. Uh-huh. De ese conjunto de viviendas, hay viviendas entregadas hace 2 semanas junto con el director Pereira, en Florida, por ejemplo, viviendas de una calidad altísima, viviendas que podrían ser perfectamente la que viviéramos usted o yo, porque no tienen un retaseo de materiales, complejos de vivienda más viejos, y algunos en el borde, que son algunos complejos que han quedado en zonas rojas de la ciudad, o que son lo que en los 90 fueron los núcleos básicos evolutivos, uh-huh. Que es una tipología de vivienda que no es adecuada para el Banco de Previsión Social. ¿Por qué? Porque eran viviendas para las personas que comenzaban su vida y no para las personas que están finalizando su vida. Yo quiero darle contexto a las afirmaciones que me parecen muy desafortunadas, realmente muy desafortunadas, y hasta parte me parecen hasta groseras con las personas. Hablar del olor a abandono de las personas, la verdad, me parece una grosería. El programa de soluciones habitacionales del Banco de Previsión Social tiene distintas patas. Una pata son las viviendas que se entregan en comodato a personas que cumplen con condiciones determinadas y son baremadas, aunque la palabra es horrible, por asistentes sociales que establecen un ranking de personas con derecho a recibir vivienda. Si
mientras las personas están en la lista de espera, quedan en situación de calle, pueden tener derecho a un subsidio de alquiler. Y si las personas estando adentro de una vivienda dejan de ser autoválidas, directamente pasan a un cupo cama. Se paga, el Banco Provincial Social paga un cupo en un hogar de ancianos. Hogares de ancianos sin fines de lucro, no residenciales, sino hogares de ancianos. Entonces, en definitiva, tenemos una red de 85 hogares de ancianos en todo el país que reciben asistencia económica y reciben cupos cama. O sea, si el país hace una cocina, si hay un proyecto, estamos haciendo las habilitaciones de bomberos para ese tipo de hogar. Entonces, en definitiva, una persona que no es autoválida en el programa de vivienda del Banco de Previsión Social pasa a un hogar de ancianos. ¿Ah? Entonces, si esa persona está en un apartamento, es o porque está en un proceso de ser readjudicado a un hogar de ancianos, o la situación no es así. Pero, por ejemplo, la pregunta es, ¿se hace un seguimiento efectivamente de las situaciones de las personas? Hay asistentes sociales en cada... ¿Pero se lo hace con la frecuencia, con la asiduidad que son necesarias? Sí, se hace seguimiento, hay asistentes sociales, naturalmente en un universo de 6.000 viviendas en complejos en todo el país, puede haber situaciones que la demanda exceda el nivel de atención. Ahora, se habla también de defectos de construcción, muchos casos de viviendas falladas, con grietas, con humedades, en fin, en algunos de los casos obligando a quien está usándola, a ese jubilado, a pedir un préstamo para hacer las reparaciones, porque la reparación que tendría que hacer el BPS o la empresa designada por el BPS se demora, etcétera. Votó en contra el director Pereira de la adjudicación, fue el único director que votó en contra la adjudicación de la licitación para las empresas que reparen los complejos en todo el país. El único voto en contra de una reiteración de gastos, porque tuvo una observación formal por parte del Tribunal de Cuentas, fue el del director Pereira, que pretendía hacer una nueva licitación y por lo tanto esperar un año más para que las empresas comenzaran a hacer su trabajo de reparación. Efectivamente, tuvimos un proceso largo de llamado a licitación, que mientras no lo terminamos, teníamos que hacer pedidos de precio caso a caso. Y eso efectivamente enlentece las reparaciones, porque hay que estar solicitando para cada complejo una reparación. Ahora, voy al fondo del tema. Es muy injusto el planteo de que las personas, que la visión que él relata de un lugar o de dos lugares sea la visión del plan de viviendas. Y mire que vamos a estar presentando en breve, muy en breve, algunas opciones nuevas, porque a mí no es un plan que me convenza en su estructura. O sea, en definitiva, el modelo de dar viviendas y de subvencionar la oferta no me parece a mí personalmente el modelo más adecuado. Sí, y después está la otra discusión sobre si el concepto de edificio para jubilados tiene sentido, ¿no? No, es que... porque de alguna manera implica crear una especie de gueto, ¿no? 100% de acuerdo. Por eso, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda, por el cual le entregamos núcleos básicos evolutivos, a razón de 3 núcleos básicos evolutivos, por cada vivienda que el Ministerio de Vivienda nos entrega en los complejos de activos. Ajá. Nosotros estamos ya pasando todas estas viviendas de mala calidad, las que no queremos seguir manteniendo, porque no son adecuadas para nuestros beneficiarios, pero pueden serlo para un beneficiario del Ministerio de Vivienda, se las estamos pasando al Ministerio de Vivienda. Nosotros le pasamos 3 viviendas, 3 complejos, núcleos básicos evolutivos, y el Ministerio nos devuelve una vivienda. Y entonces, de ahora en adelante, las viviendas a ser usufructuadas por pasivos estarán intercaladas en complejos de vivienda comunes, digamos. Todavía hay complejos de vivienda para pasivos que están en proceso de ser finalizada su construcción y se entregan. Concomitantemente con eso, a lo largo del periodo, hemos entregado viviendas para pasivos dentro de complejos de activos, porque yo comparto plenamente lo que usted plantea. Pero además, doy un paso más, que era lo que yo le estaba comentando cuando me distraje un segundo. Yo creo que tenemos que subvencionar la demanda y no la oferta. Yo creo que tenemos que ir a un modelo de subsidio de alquiler para personas baremadas dentro del programa de soluciones habitacionales del Banco de Previsión Social, y no seguir con el proceso de subvencionar la oferta, porque es un muy mal negocio en términos de racionalidad. Cuando más viviendas tiene el banco,
más dinero destina a la administración y menos a la construcción, porque es lógico, es un proceso que se invierte, y además porque el proceso de construcción es lento. O sea, entre que se elige el terreno, se hace el llamado a licitación, se adjudica, se construye, y se hace, es un proceso muy largo. El modelo tuvo sentido, este modelo comenzó al retorno de la democracia, comenzó a acumular dinero por los aportes, entonces en un momento empezó muy fuerte porque tenía mucho dinero acumulado y desde cero construyó y empezó a entregar. Si uno mira la línea en el tiempo, es un modelo que está en cuestión, y en los hechos nosotros estamos presentando, ha sido una preocupación mía personal, y estamos presentando un plan piloto para empezar a subvencionar el alquiler. ¿Cuándo se resuelve esto entonces? Va a ingresar el plan piloto, sí. Está terminado por los servicios, básicamente va a entrar al directorio en un par de directorios. Bueno, así que dejamos el tema en este punto, con el abordaje de ayer y estas primeras respuestas desde su parte, y lo tratamos más a fondo dentro de unos días. Me encantaría poder venir a presentárselo. Doctor Alfredo Cabrera, presidente del directorio del Banco de Previsión Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto la charla, Emiliano.